voy a presentar, muchos me conocen, yo soy Alfredo Arnaud, estoy también en el comité de organización de Urucón, así que quiero agradecer primero que nada a Max por hacerse, como le decía, un tiempito para venir y bueno, contarnos del tema que seguro nos interesa a todos y su trabajo además, ¿no? Muchas gracias de veras por hacer un tiempo y a todos los demás asistentes por apoyar el Urucón. ¿De acuerdo? Estamos en la sesión Bionic Limbs and Neural Rehabilitation of Pain de Max Ortiz. Max Ortiz Catalán es PhD, fundador y director del Center for Bionics and Pain Research y profesor asociado en el Departamento de Electrical Engineering, Chalmers University en Suecia, donde también lidera el grupo, el Bionics Research Unit, ¿no? Bueno, los dejo con Max, como les decía, supongo que escucharon. La idea aquí es una charla de unos 45, 50, 55 minutos, lo que Max considere adecuado, y después vamos a preparar un pequeño slot para preguntas, así que bueno, los dejo con Max y muchas gracias a todos de nuevo. Vale, gracias. No puedo verlos, entonces no puedo ver el chat en la presentación. Si hay algo, por favor, háblenlo, porque si no, no me voy a dar cuenta. Ok. Gracias por la invitación y la presentación. La mayor parte la parte inicial de mi trabajo ha estado relacionada a prótesis, y en cuanto a prótesis, el problema que tenemos o lo que queremos solucionar es reemplazar una extremidad biológica por una artificial, y de la manera en la que yo veo este problema, al menos hay 5 factores importantes. La primera es la prótesis por sí misma, son los motores, la batería, los engranes y poner todo junto. Pero una vez que tienes la parte robótica, necesitas que el paciente pueda controlarla de una manera confiable, porque la diferencia entre una prótesis y un juguete es que si la prótesis no responde 99.9% de las veces a lo que el paciente quiere hacer, no la van a utilizar. Particularmente pacientes unilaterales que solamente han perdido que han perdido una mano pero tienen todavía otra, muchas veces deciden no utilizar una prótesis en lo absoluto porque tienen otra mano con la cual compensar. Pero si quieres que alguien utilice un sistema de control y una prótesis que has diseñado, necesita ser confiable, y si quieres mucha más dexteridad, necesitas tener sensaciones y sentir lo que la prótesis está haciendo y cuando está tocando objetos. Una disculpa, las presentaciones están en inglés, pero espero que sea entendible. Y una vez que tienes estos 3 factores, necesitas una manera de conectar mecánicamente la prótesis a la persona, y esto es mucho menos sexy que toda la parte de ingeniería neural, que es más atractiva por muchas personas, el control y la interfase con los nervios y demás. Pero la manera en la que tú conectas una prótesis al cuerpo es la razón de la mayoría de los problemas para personas con amputaciones. Y después está la rehabilitación de estos pacientes, y dependiendo de cómo sea tu sistema prostético, si es muy apegado al sistema biológico, va a ser muy fácil para los pacientes utilizarlo. Si te empiezas a desviar de eso, entonces tienen que aprender cómo utilizarlo. Entonces depende muchísimo de qué tan biomimetic sea el sistema. Entonces, en cuanto a prótesis, hay muchas que se han diseñado en Europa, en Estados Unidos. Tenemos por más de un par de décadas prótesis, manos que pueden mover todos los dedos y la muñeca y el codo y demás, pero lo que no hemos sido muy buenos es en el sistema de control. Y con el sistema de control es acerca de encontrar maneras de extraer la información neural motriz para el control, y una vez que la extraes, hacer sentido de ella o decodificarla. Entonces, para el control tenemos que decidir de dónde vamos a tratar de obtener la información del cerebro, de los nervios o de los músculos, y cómo la vamos a extraer, con qué tipo de sensores, electrodos o utilizando optogenetics, por ejemplo. Y
y dependiendo del sensor van a ser tu electrónica, análoga y digital. Y digital regularmente necesitas porque quieres correr ciertos algoritmos de procesamiento de señales y de codificación. Entonces, la manera estándar en la que se adquieren señales mioeléctricas es con una configuración bipolar de electrodos y una medición diferencial de los campos eléctricos en los dos puntos donde está tu electrodo. Y eso lo que hace es grabar los potenciales agregados que hacen la señal de electromyography tan peculiar como la pueden ver en la parte derecha. Algo que pueden utilizar también es un grid de varios electrodos, y entonces ahí puedes decodificar todas las motor units individualmente y ver qué tanto se activan, y utilizar la información de actividad de cada unidad motriz para decodificar la información. Esto es muchísimo más complicado prácticamente. Es interesante hacerlo para cuestiones científicas y para diagnosis, pero prácticamente para una paciente hacer sus actividades de la vida diaria con un electrode array son muchos problemas. Entonces, la mayoría de las veces se utilizan bipolar electrodes, y lo que pueden ver en estos videos es que tengo electrodos en mi antebrazo. Si fuera a perder la mano alrededor de la muñeca, todavía podría controlar todos los dedos, flexión y extensión, y también movimientos que pasan simultáneamente, no solo uno a la vez. Y para esto puedes utilizar muchos diferentes tipos de algoritmos de machine learning o puramente estadísticos, si quieres, y de procesamiento de señales, y hemos trabajado con muchos de ellos. Hemos hecho open source. Todo el código que regularmente utilizamos lo pueden obtener en GitHub. También tenemos un open source hardware para colectar señales mioeléctricas, y esto ha sido utilizado un poco alrededor del mundo, porque no solo es una interfase para controlar prótesis, pero sino también para exoskeletons o cualquier dispositivo en el que quisieras controlar utilizando señales mioeléctricas. Pero resulta ser que esta idea de utilizar reconocimiento de patrones y electrodos para controlar una prótesis no es nueva. Se ha intentado desde los años 70, y lo que pueden ver es un video que está en la televisión sueca en los años 70, en donde hay un paciente que tiene una mano que puede abrir y cerrar, flexionar y rotar, y la electrónica es puramente análoga, y tenía un battery pack que el paciente cargaba consigo mismo. Pero lamentablemente este proyecto murió muy poco después de que se empezara. Aunque los pacientes lo utilizaron en la vida diaria, no encontraron el sistema no encontraron el sistema muy confiable. Y la razón es por la interfase, y la verdad es que los algoritmos solamente te van a llevar hasta cierta distancia. Si no tienes buena información, los algoritmos no pueden hacer milagros. Entonces, lo que empezamos a buscar es qué podemos hacer en la parte de sensores para mejorar la información. Y lo que es relativamente obvio es que si pones el electrodo directamente en la fuente que quieres grabar, tienes mucha mejor amplitud, porque regularmente estos electrodos los encapsula el cuerpo, son estables, y las señales de crosstalk que no te interesan son mucho menores, porque la distancia entre tu receptor y la fuente que quieres grabar es mucho menor. Entonces, si buscas entre los electrodos implantables, puedes ir a los nervios o los músculos, y puedes ir alrededor del nervio del músculo o penetrar los nervios, por ejemplo, y qué tan invasivo sea tu sistema te da más selectividad, pero también no duran mucho. Entonces, la durabilidad es comprometida con selectividad, al menos con las tecnologías que conocemos hoy en día. Y nosotros hemos hecho un poco de trabajo en optimizar estos tipos de interfaces neurales, porque puedes grabar, pero también estimular y proveer sensaciones. Y entonces nos lleva a la parte del sensory feedback. Y lo que sabemos desde hace
par de décadas también es que si pones un electrodo en un nervio que fue cortado por la amputación y estimulas los afferents de ese nervio, los pacientes van a sentir sensaciones percibidas en la parte, en el miembro fantasma o en la parte del cuerpo que ya no tienen. Y es bastante interesante porque si tú estimulas el nervio, aunque lo estés estimulando en la altura del codo o incluso más próximo, la sensación no se siente en la altura del codo, se siente en donde la fibra nerviosa solía estar conectada. Y son sensaciones que aparecen en conciencia. El paciente no necesita entrenarse para sentir en la misma manera en la que tomo esta taza y puedo sentir que la estoy tocando, aunque no quisiera sentirlo. Las sensaciones aparecen en conciencia y es lo mismo con estimulación neural en afferents con personas que han sido amputadas o aunque no hayan sido amputadas. Si es el mismo canal neural, el cerebro va a interpretar el origen como la inervación original de esa fibra nerviosa. Entonces, si vemos un poco de la situación hoy en día, sabemos que los electrodos implantados son buenos para control, sirven para sensory feedback, pero la interfase ha sido uno de los mayores problemas, porque si quieres ir adentro del cuerpo, necesitas tener una manera de comunicarte con la prótesis que está afuera del cuerpo y esta interfase necesita tener ciertas características. Necesita ser segura para los pacientes. Obviamente no quieres reducir los riesgos de infección o eliminarlos completamente. Necesitas que sea estable, porque si vas a implantar algo, quieres que funcione por varios años. No es una buena idea hacer cirugías cada otro año. Y la otra es que necesita ser confiable. Y uno de los mayores problemas es que necesita debe poder transferir suficiente información en las dos direcciones para que sea útil. Y entonces la primera idea sería hacer algo wireless, inalámbrico, y esto ha sido intentado. Hay sistemas centralizados y descentralizados. Puedes estimular transcutáneamente, pero las sensaciones son muy difusas, son demasiado no selectivas, por decirlo de cierta manera. Entonces, hoy en día no hay un sistema inalámbrico para comunicación con electrodos implantados en prótesis que un paciente esté utilizando en actividades de la vida diaria. Nuestro approach, la manera en la que nos enfocamos a este problema es utilizar una interfase que ya existía en Gotemburgo, en Suecia, que se utiliza para resolver el otro problema, que es cómo se ancla mecánicamente la prótesis. La manera en la que una prótesis se ancla regularmente o se conecta, no creo que puedes decir anclar cuando utilizas, es más suspensión, lo que hace un encaje, como se le llaman. Los encajes ponen mucha fuerza, en el muñón para poder contrarrestar el peso de la prótesis, para que la prótesis no se caiga y el paciente lo puede utilizar. Y el problema con esto es que, como pueden ver en las fotos, aunque el paciente tiene plano rango de movimiento en la figura C, con la prótesis puesta no puede utilizar el hombro en el completo rango de movimiento. Y el hombro es una de las articulaciones más versátiles que tenemos. Si agarras un lápiz, puedes escribir solamente utilizando el hombro. Y entonces la tecnología de encaje como tal limita la movilidad de los pacientes, y si alcanzan a ver la pantalla en la figura D, se ve roja y se imaginan por qué. Si tienes algo poniendo presión sobre la piel, va a crear problemas. Entonces, la alternativa para eso es utilizar un implante que está anclado al hueso por medio de la osseointegración. Osseointegración básicamente significa que no tienes un proceso de encapsulación cuando tienes el material dentro del cuerpo y las células óseas crecen directamente sobre la superficie de titanio, lo que crea un anclaje mecánico bastante fuerte. Fue descubierto en los años 50 en Gotemburgo. La primera aplicación fue implantes dentales en los años 60 y desde los años 90 se ha utilizado para el anclaje de prótesis a varios niveles de amputación. Y hace como 10 años el sistema sueco éramos los únicos con un sistema disponible comercialmente,
pero desde hace algunos años hay otros sistemas en varias partes del mundo y también hay unos en etapas de investigación, lo que es bueno porque de cierta manera legitimiza la tecnología. Y entonces, si conectan todos los puntos, lo que nosotros hemos estado haciendo, mi trabajo inicialmente en esta área fue desarrollar este nuevo concepto de prótesis que llamamos neuromusculoskeletal, porque están conectados al esqueleto, a los nervios y a los músculos. El sistema de control biológico eléctrico lo conectamos con el sistema artificial electrónico en la prótesis y lo anclamos a través del hueso. Y con esto resolvemos 3 de los mayores problemas en amputaciones. No sé si pueden escuchar este video, pero tiene subtítulos. Me avisan si se escucha. Hej, jag är Magnus och jag är från Sverige. Och jag är den första i världen som har inopererade elektroder på muskler och nerver för att styra armen. So Magnus está describiendo que fue el primer paciente tratado con esta tecnología. Jag förlorade den på grund av en tumörsjukdom och jag amputerades 2003. En hur förändrade den här protesen din liv? Förut kunde jag jobba 50% som lastbilschaufför. Men idag jobbar jag 100% och som lastbilschaufför och maskinförare och det funkar bra. Protesen är bekväm att bära. Jag sover med den. Jag kan vara mer aktiv på fritiden. Jag kan köra snöskoter och åka slalom. Básicamente lo que el paciente describe es porque la prótesis es muy confiable y confortable, la utiliza todo el tiempo, pasó de trabajar part-time, 50%, a trabajar tiempo completo, la puede utilizar en cualquier actividad si piensan qué es lo que es una disabilidad, es básicamente no poder hacer lo que quieres hacer. Si por la amputación no puedes trabajar en lo que quieres trabajar o no puedes relacionarte en la manera que quieres relacionarte, eso es un hándicap. Entonces, esta prótesis, aunque no se acerca, no se acerca mucho a la funcionalidad de lo que sería una mano biológica, es suficientemente funcional para el paciente trabajar tiempo completo y hacer lo que quiere hacer. Y como pueden ver en el X-ray próximamente o cercano al cuerpo, es biología y después empiezan a ver los electrodos conectados a los nervios y a los músculos y después la parte más distal es mecatrónica. Como no estoy seguro que escuchen el video, voy a saltarme esta parte. Básicamente dice que puede hacer lo que quiere y obviamente para que esto funcione necesitamos un sistema embebido que ponemos dentro de la prótesis y eso fue parte del proyecto de uno de mis estudiantes de doctorado, Enzo Mastino, o doctor Enzo Mastino, porque ya se graduó hace un par de años, actually. Entonces, algo importante en este sistema embebido es que podemos estimular los nervios para proveer sensaciones y Exactly. This is a world first, the first test of it. Lo que pasa en este documental es básicamente la primera vez que el paciente sintió con la prótesis. Si están interesados, en nuestra página web pueden ver el documental completamente. Entonces, esto ha sido posible obviamente por la colaboración entre cirujanos e ingenieros. Hay muchas personas que han participado y contribuido a este proyecto. Y lo que vimos es que el paciente se sentía bastante bien, pero básicamente podía controlar la apertura, abrir y cerrar una mano. Y empezamos a pensar cómo es que podemos incrementar la funcionalidad de la prótesis y decidimos concentrarnos en el origen y hacer reconstrucciones, transferir reconstrucciones en el muñón, en el que, por ejemplo, hay muchos músculos que no tienen función biomecánica porque no hay una articulación. Por ejemplo, el bíceps tiene dos cabezas y puedes tomar el nervio. El bíceps está inervado por el músculo cutáneo y lo que puedes hacer es cortarlo y transferir un nervio que iba a la mano y entonces cuando el paciente piensa en cerrar la mano, una parte del bíceps se contrae y cuando empieza a flexionar el codo, la otra parte se contrae y de esta manera utilizamos músculos como amplificadores biológicos.
Y lo que hemos mostrado es que pacientes pueden utilizar esto y es una interfase segura y confiable. El primer paciente va a tener 9 años en utilizarla en actividades de la vida diaria en enero, el siguiente año, y los otros pacientes tienen 3, 4 años utilizándola en cualquier actividad física en la que se desempeñan. Y como no hay una interfase de la piel, la prótesis funciona igualmente bien en menos 20 grados cuando el paciente está en casa o si va de vacaciones. Creo que esa foto fue tomada en Puerto Rico. Tuvimos un médico antropólogo o antropóloga visitándonos durante un tiempo, estudiando el efecto psicosocial de vivir con una tecnología o con una parte artificial tan integrada al cuerpo, y lo que encontró fue que obviamente podemos medir que hay una mejora en la función, pero también su autoestima, la manera en la que se ven a ellos mismos mejoró, qué tanta se envuelven en actividades sociales y la variedad de actividades incrementó. Y una parte importante es que ven la prótesis como parte de su cuerpo, y esto se llama embodiment, la pertenencia que está dividida en qué tanta agencia, no creo que esa sea la palabra correcta. Agency, básicamente el sentido de control que tienes sobre las cosas y qué tanto te pertenecen. Y lo que hemos visto es que dependiendo del nivel de integración sensoromotora y lo que tienes que hacer con el ambiente, va a dictaminar qué tanto sientes que algo es parte de ti o no. Y hemos desarrollado algunas pruebas para medir el sentido de agency a nivel del subconsciente, para hacer una medida más objetiva que subjetiva. Y eso es un poco de la investigación que hacemos en neurociencias. Pero aunque hacer una transferencia del nervio te da más señales, no te da la suficiente o no tantas como quisiéramos. Entonces, algo que empezamos a utilizar es, en vez de transferir todo el nervio, puedes disectar el nervio longitudinalmente y separar los fascicles y hacer una transferencia de un muscle graft para cada fascicle, y después le pones un electrodo y básicamente puedes multiplicar el número de señales. Y lo que estamos haciendo ahora es, por primera vez en la historia, puedes ver un paciente que ha tenido una amputación transfemoral arriba del codo, poder controlar todos los dedos de una mano en una manera intuitiva. Y esta es investigación que estamos haciendo por el momento. También hemos grabado señales directamente en los nervios. Es mucho más difícil, como lo mencioné antes, pero igual podemos decodificar algunos movimientos. La implementación en actividades de la vida diaria es un poco más complicado, pero estamos viendo si complementando la información mioeléctrica con información neural puede ser útil. Desarrollamos un sistema similar para amputaciones debajo del codo. Debajo del codo tienes dos huesos en vez de uno, que son más pequeños, entonces tuvimos que rediseñar el implante. Este es parte de un proyecto europeo. Y lo que ven aquí es la paciente utilizando los electrodos implantados en el antebrazo para controlar los movimientos de la mano, y hay sensores en el dedo gordo y en el dedo índice, en el pulgar y en el dedo índice, y puedes sentir qué tan flexibles o qué tan delicados son esos objetos y organizarlos de acuerdo a eso. Otra ventaja de utilizar osintegración en amputaciones transradiales es que muchas veces los pacientes preservan suficiente músculos para poder mover el radio sobre la ulna, y este movimiento no es posible con un socket, porque el encaje básicamente bloquea cualquier movimiento que quede residual en la muñeca. Y desde el punto de vista biomecánico es un poco complicado, son varios grados de libertad, y la angulación y la órbita que el radius va a seguir sobre el ulnar depende mucho del nivel de amputación. Pero con unos de mis estudiantes desarrollamos un sistema que puede compensar por eso mecánicamente, y lo que ven en este video es
el paciente le pedimos que relocara ese objeto y tienen que empujar la silla, compensar con el codo, con el hombro y el codo para poder moverlo. Y este tipo de actividades compensatorias son problemáticas a la larga. Aquí tiene habilitado el movimiento con el dispositivo y como pudieron ver, es incluso difícil ver qué es lo que ha hecho porque el control es completamente natural. Todos los mecanorreceptores, proprioception y demás está percibido naturalmente. Como desarrollamos un sistema embebido que nos permite modular el tipo de estimulaciones, estamos viendo maneras en las que podamos producir estimulaciones que son, o sensaciones vía estimulación que son mucho más útiles y naturales de cierta manera, al modular los diferentes parámetros de los pulsos. Y algunas de ellas hemos mostrado que son mucho más efectivas y los pacientes, y las implementamos inmediatamente en el sistema de los pacientes. Estamos intentando hacer lo mismo en las piernas. Este es un proyecto que lleva varios años. Uno de mis estudiantes de doctorado que se graduó este verano desarrolló el implante, porque tiene que ser un implante mucho más robusto o fuerte, porque los momentos que el implante ve en las piernas son mucho más altos que en los brazos. Pero es la misma idea, vamos a usar un implante, reconstruir el muñón y utilizar electrodos para extraer la información de control y probar sensory feedback. Y este video es relativamente reciente, por un par de meses, en el que tenemos un paciente controlando con un implante óseo integrado el movimiento de la rodilla y del tobillo, utilizando electrodos en este momento en la superficie de la piel, pero una vez que implantamos el nuevo sistema vamos a cambiar del exterior al interior. Y para esto hemos hecho varias simulaciones para ver cuál es el efecto del nivel de amputación, en qué tanto cómo los momentos cambian en el implante, y también hemos desarrollado sistemas para poder medirlos en actividades de la vida diaria. Con uno de mis estudiantes de doctorado también hemos buscado maneras de estimular la osseointegración, acelerarla y hacer control de infecciones. Es otra área de investigación en la que estamos trabajando. Y todo este trabajo es relacionado a la parte de función. Desafortunadamente, muchos de estos pacientes también sufren de algo que se llama dolor del miembro fantasma, que es tan real como cualquier otro dolor. En sí, la mayoría de los pacientes con amputaciones experimentan o sienten dolor fantasma. Desafortunadamente no desaparece con el tiempo, muchas veces se vuelve crónico y es mucho más difícil de tratar. Y si alguna vez han sentido dolor, saben que muy rápidamente se vuelve tu mayor prioridad, y muchos de los pacientes con dolor fantasma te van a decir que no les importa no tener una extremidad, la mano o la pierna, lo que quieren dejar es de sentir dolor. Y por las implicaciones que dolor puede tener en la vida, la calidad de vida es afectada considerablemente, el tipo de trabajo que pueden tener, las relaciones sociales, su estado emocional, desafortunadamente no es debería ser mucho más raro, pero conocemos de muchos casos personas que deciden tomar su vida porque no soportan el dolor, porque muchas veces incluso los opioides más fuertes no pueden ayudarles. Entonces, algo que es importante recordar en el dolor fantasma, el dolor en general, es que puede ser instanciado de muchas maneras. Hay varias cosas que lo pueden causar. Entonces, por la parte periférica, el neuroma puede causar el dolor, y por eso estamos haciendo un clinical trial unas pruebas clínicas en diferentes métodos quirúrgicos para tratarlo. Pero cuando el problema se ha mudado a la parte más central de plasticidad maladaptada, desarrollamos un sistema en el que, y es básicamente explotando alguna de las tecnologías que desarrollamos para prótesis. Tenemos un paciente con una computadora estándar, una pantalla y un webcam, se ve a sí mismo. Ponemos una imagen, un marker en el muñón, y entonces
hacemos procesamiento de imágenes y sabemos dónde está el marker, agregamos una extremidad virtual y esto se le llama realidad aumentada o augmented reality. Y la diferencia de esto al básicamente poner un espejo enfrente al paciente es que el paciente está controlando la extremidad virtual en la misma manera en la que controlaría la extremidad biológica o en este momento el miembro fantasma. Y la idea es hacer que los pacientes hagan ejecución de movimientos fantasmas. Pero eso puede ser un poco aburrido si nada más es la extremidad. Entonces lo que podemos hacer es que controlen juegos. Si pudieran ver la mano fantasma, verían que cuando gira la mano a la izquierda, el carro va a la izquierda. Cuando la gira a la derecha, va a la derecha para fraccionarle el codo, acelera y ahí extiende el codo y el carro frena. Entonces, el paciente está en control del carro completamente haciendo movimientos fantasmas y esos pueden ser flexionar y extender la mano o abrir y cerrar la mano o flexionar y extender los dedos, por ejemplo. Y hemos probado esto en varias pruebas clínicas. Una de las primeras fue en pacientes con dolor crónico e intractable, si esa es una palabra en español. Básicamente lo que significa es que estos pacientes han tenido dolor en promedio por 10 años. So, es muy poco probable que el dolor vaya a desaparecer justamente en el tiempo que estaban en terapia, aunque no es imposible. Y intractable viene de que han sido tratados con todas las opciones que había en sus clínicas. Terapia de espejos, Cognitive Behavioral Therapy, un par de ellos tenían un estimulador implantado en la espina dorsal y no funcionó para ellos. Entonces, lo que encontramos es que a pesar de que han tenido dolor por alrededor de 10 años, en 12 sesiones pudimos reducir su dolor en alrededor del 50% y la mejora se mantuvo hasta 6 meses que hicimos el follow-up. Es de los follow-ups más largos que se han hecho en estudios del miembro fantasma. Y algo que vimos también es que qué tanto interfería el dolor en sus actividades de la vida diaria, en the activities of the daily living, en la imagen de la izquierda y sobre todo en el dormir, que es la imagen de la derecha. La reducción fue bastante y muchos de estos pacientes despiertan a la mitad de la noche porque tienen dolor y esto pasa varias veces. Y como sabrán, si no duermes bien una noche, al otro día no estás muy bien. Si no duermes bien una semana, es mucho peor. Y muchos de ellos han vivido así por varios años. Entonces, el efecto en la calidad de vida por no dormir incluso aumenta la sensibilidad al dolor y se vuelve este círculo vicioso en el que no duermes, tienen más dolor y después tienen más dolor y no pueden dormir. Y lo que vimos con estos pacientes es que estas mejoras fueron bastante importantes para su calidad de vida. Eso fue en brazos, con uno de mis estudiantes doctorados, lo implementamos en piernas, encontramos resultados similares, desarrollamos el sistema para que fuera fácil de utilizar en casa y por lo mismo ahora el sistema es utilizado en varios lugares alrededor del mundo, hasta tan lejos como Australia y Sudáfrica, Japón, 2 países en Latinoamérica, un poco en todos los países en Europa y Norteamérica, y esto significa que cientos de pacientes ahora han sido tratados con esta terapia. Y es bueno tener una terapia que funciona en pruebas clínicas, pero es interesante también saber el por qué funciona. Entonces, hace un par de años propuse una teoría para el origen del dolor fantasma y cómo podría ser tratado. Y básicamente en este particular enfoque es utilizar o hacer que las redes neuronales que fueron afectadas por la amputación se utilicen nuevamente y hacemos o explotamos la plasticidad competitiva que toma lugar durante la terapia. Estamos corriendo las pruebas clínicas más largas que se han hecho en el dolor fantasma, 10 hospitales en 8 países, y junto con ello hacemos brain imaging con MR, con resonancia magnética, para ver los efectos de la terapia. Estamos buscando una firma biológica del dolor en EEG, si eso hace sentido.
Y como lo dije anteriormente, cuando intenté hacer sentido de por qué esta terapia funcionaba, las ideas o teorías contemporáneas o disponibles al momento realmente no podían ser ciertas viendo la evidencia clínica que estamos observando con muchos de los pacientes. Entonces, desarrollé una, si están interesados, el artículo en Frontiers in Neurology es Open Access. Pueden leer los detalles ahí. En sí organizamos la primera conferencia en el dolor fantasma hace un par de meses, donde tuve la oportunidad de defender esas ideas y salió bastante bien, al menos. Las pláticas van a estar disponibles en línea si gustan verlas muy pronto. Entonces, es importante hacer hipótesis, pero para que sea una hipótesis válida necesitas hacer predicciones que puedan ser probadas. Y para probar sumas de esas predicciones y entender el fenómeno un poco mejor, estamos buscando modelos matemáticos y computacionales del dolor. No hay mucho que se ha hecho en el respecto. El enfoque que estamos tomando es un poco más de sistemas dinámicos y tenemos unos resultados bastante interesantes en este momento, pero todavía no los hemos publicado. Y entonces, lo que vimos con esta terapia es que funciona para la mayoría de los pacientes, pero no para todos. Y lo que me gustaría tener es una terapia que funciona para todos los pacientes, porque significa que entonces realmente estamos afectando la causa de raíz. Y si la idea es que queremos enganchar o reclutar nuevamente las redes neuronales que fueron afectadas por la amputación y prevenirlas de procesar dolor y ponerlas a procesar algo un poco más útil, entonces tenemos que prestar atención a la estimulación sensorial también. Y por eso desarrollamos un sistema un haptic, un sistema de estimulación que estimula óptimamente los diferentes mecanorreceptores de la piel, y estamos haciendo pruebas clínicas al momento. Y también estamos viendo el efecto de modulación en el cerebro utilizando TDCS para mejorar o darle un boost a esta terapia. Adicional de amputaciones y dolor, hemos utilizado algunas de estas tecnologías en la rehabilitación y tratamiento del dolor de pacientes con lesiones en la espina medular. Y como pueden ver en el video, el paciente no puede mover la mano, pero las contracciones en los músculos son bastante pequeñas, pero suficientes para utilizarlas en la rehabilitación. Estamos corriendo una prueba clínica en el momento en pacientes con stroke crónico. Han tenido un derrame cerebral y estamos interesados en los pacientes que han, después de 1 o 2 años, cuando son considerados crónicos, cuando la mayoría de los sistemas de salud básicamente abandonan al paciente porque no creen que no puede haber mejora después de ese tiempo. Nosotros hemos encontrado unos resultados bastante interesantes. Por ejemplo, este paciente ganó de nuevo la fortaleza para cerrar la mano, agarrar un objeto, pero también dejarlo ir. Y la razón por la que ven a la terapista tan feliz es porque no había visto algo similar en pacientes con derrames crónicos. Utilizamos el sistema también para ayudar a pacientes que van a tener un trasplante de manos en aprender a utilizar las manos antes de que reciban las manos, y ya después cuando la reciben es mucho más fácil para ellos utilizarla y lo pueden hacer directamente. Trabajamos en algunas tecnologías de electrodos basados en grafeno en un proyecto europeo y también con un colaborador en Alemania. Y básicamente eso es un poco lo que hacemos en general. Algunos de los participantes de mi grupo tenemos postdocs y estudiantes de doctorado y gente que viene por estancias un poco más cortas a hacer su maestría su tesis de maestría o parte de su proyecto de doctorado. Son algunas de las personas ahora. Ha habido muchas más personas involucradas en este trabajo a través de los años. Tenemos colaboraciones con varios países alrededor del mundo. Si han escuchado del Cybathlon o si no han escuchado, les recomendaría que
fueran a Google y lo checaran. Es un evento bastante inspirador en tecnologías asistivas en donde nuestros pacientes han participado. Hay varios documentales hechos en las tecnologías que desarrollamos. Tengo un podcast, hace un par de meses que no he liberado un nuevo episodio, pero básicamente son conversaciones largas de 1 o 2 horas con gente que ha trabajado la mayoría de sus vidas o senior investigadores que han trabajado en biónica y neuroprostesis. Y el podcast está enfocado a investigadores jóvenes, estudiantes de doctorado o gente que está interesada en cambiarse de campo a la biónica o el tratamiento del dolor. Si tienen alguna pregunta y no la pueden hacer ahora, pueden escribirme a mi correo. Estamos en redes sociales, en todas. Creo que mis estudiantes mantienen una cuenta de TikTok para el laboratorio también. Entonces, cualquiera que sea la red en donde consumen información, nos pueden encontrar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Max. Estupenda presentación. Gracias. Bien, ahora entramos en la sección de preguntas. Agradezco a los asistentes, que por lo que somos un montón, que escriban las preguntas y yo se las voy formulando a Max. Pero realmente es muy buena y me impresionó mucho todo lo que están haciendo. Felicitaciones. He visto los comentarios de Andy Hofer. No lo mencioné, pero obviamente la única razón por la que fue posible para mí hacer esto es por el trabajo de gente como el Dr. Hofer y otras personas que han trabajado en interfaces neuronales que crearon las bases para que afortunadamente ahora nosotros pudiéramos tomar todo ese conocimiento y ponerlo de una manera en la que lo pudiéramos implementar clínicamente. Sinceramente, gracias a la interfase integrada que nos permite dejar a los pacientes libres en su vida cotidiana y de manera segura. Pero ha habido obviamente muchísimo trabajo hecho antes de que yo naciera. Bueno, gracias. Tengo aquí algunas preguntas para, capaz que las estás viendo, Max, si no te las leo yo. De Julián Orelloni, primero que nada agradecer mucho la presentación, y bueno, que tomamos la palabra, que ojalá nos puedas visitar en algún momento Uruguay, podamos recibirte en Uruguay. Y las preguntas que haces, primero, en una tabla media al inicio de la presentación, menciona los trade-off de electrodos. Pregunta, ¿qué tipo de electrodos están usando ahora? ¿Tipo CAF? ¿Algo mixto? Básicamente CUFs, y la razón es porque son los únicos que sabemos que podemos dejar implantados por el resto de la vida de los pacientes. No estoy casado con ninguna tecnología. Si hay electrodos intraneurales que funcionan, felices de utilizarlos, pero desafortunadamente hasta hoy en día no sobreviven más de algunos meses. Entonces, por esa razón utilizamos CUFs en los nervios. En los músculos utilizamos epimicial y intramusculares. Para los RPNIs, las Regenerative Peripheral Nerve Interfaces, como son muscle grafts que están pequeños, no puedes utilizar epimicial porque bloquean, no son vascularizados. Entonces, la manera en la que sobreviven es para el gradiente de sangre que hay alrededor. Y si pones un bloque con el electrodo, se muere. Entonces, por eso necesitas utilizar intramusculares. Bien. Siguiente pregunta de Julián. También habla de que pienso que la cirugía para óseo integrar la prótesis debe ser complicada. ¿Han pensado en hacerlo que forme parte de la cirugía en accidentes de amputación? Directamente en el accidente. El problema es que las amputaciones regularmente se hacen con el doctor, que en muchos países, si eres pasante de medicina o de cirugía, te ponen a hacer las amputaciones. Entonces, pasan rápidamente donde tienen que pasar. No
la mayoría de los cirujanos que hacen las amputaciones no son especialistas. La manera en la que una amputación se hace ahora es la misma que se hace 200 años. No hay servicios dedicados para amputaciones, ni rehabilitación, ni para de rehabilitación, por ejemplo. Entonces, lo que intentamos hacer ahora en Suecia, mencioné que estamos haciendo una prueba clínica de procedimientos de reconstrucción para tratamiento de neuroma, pero la verdad es que una de las razones de las que estamos haciendo esa prueba es para enseñar a más doctores a utilizar esas técnicas. Y la idea es de que una vez que podamos difundir esas técnicas entre más doctores, sea la técnica estándar de cuando se hace una amputación, porque lo mejor sería prevenir que el dolor fantasma pase en primer lugar, en vez de intentar tratarlo una vez que ya está, que ha aparecido. Entonces, yo creo que sería muy difícil hacerlo en amputaciones traumáticas. Si son amputaciones planeadas por un cáncer o algo así, entonces efectivamente es otra historia. Y ahí es básicamente, estamos intentando entrenar más cirujanos en estas técnicas, particularmente los de oncología, para que la puedan hacer al tiempo de la amputación. Bien, sigo. Más preguntas. Yo mientras tengo una, Max, respecto, Julián hablaba del... perdón, me había olvidado hacer una de Julián. Julián dice, en los sistemas embebidos de los implantes el consumo de energía es un problema. Imagino que el procesamiento de señales implica un cómputo importante. Supongo que la pregunta ya anexo a la mía, ¿qué porcentaje de la energía cómo se relaciona el consumo de la batería a lo que es el sensado de señales versus otro tipo de sistemas? El motor jala mucho más corriente que el procesador. Entonces, la mayoría del consumo de energía son los motores. Ok. Pero la batería te dura todo el día, 8 horas, por ejemplo, y son intercambiables. Pero transmiten energía por radiofrecuencia, como si fuera una prótesis coclear, digamos. No, en nuestro sistema, como todo es, no utilizamos radiofrecuencia. La batería es parte de la mano y la pueden sacar, pueden cargar baterías con ellos. Por ejemplo, si se van de camping o algo así, se llevan varias baterías y nada más le intercambian cuando es necesario. Y así como nosotros vamos a dormir y ponemos nuestro teléfono a cargar, ellos, ponen a cargar sus baterías en la noche. Ok. Y yo hago una pregunta extra. Yo vengo del área de circuitos para bioingeniería. ¿Qué tipo de circuitos están usando para el sensado de señales nerviosas? Que supongo son muy pequeñas, ahí debe haber muchos problemas de interferencia, Right. Las contracciones musculares, ¿no? Hay un paper que hicimos donde grabamos las señales motoras directamente del cuff y esos son amplificadores que yo diseñé sí, hace varios años utilizando amplificadores. Propietarios. Sí, es todo análogo en ese punto. En la prótesis, en nuestro sistema embebido, básicamente utilizamos... En mi conocimiento solamente hay un chip hay un analog frontend que te deja grabar y estimular, que es comercialmente disponible, que es el de Intan. Fuera de ese Intan chips, probablemente los conoces. Fuera de ese integrado, no conozco ningún otro que esté comercialmente disponible. Obviamente y trabajamos, por ejemplo, con la Universidad de Calgary. Hemos probado algunos de los amplificadores de Julián. En el pasado, el reto es siempre tenerlos, pequeños y de baja consumo, pero también disponibles si necesitas seguir adquiriéndolos. Ok, gracias. Reviso, por lo menos estaba ahora mirando preguntas de
de la parte de questions and answers, pero aquí veo un comentario de Andy Hoffer, perdón que no lo había visto, Andy del chat, que, bueno, habla de unos papers de los 80, porque eso lo viste, pero pregunta, supongo que está relacionado también con lo de Julián, en amputaciones selectivas, como por diabetes avanzada, se podrían implantar al mismo tiempo de amputar, ¿verdad? No, las personas con diabetes no son candidatos a osseointegración porque para que la osseointegración pase necesita estar relativamente saludable. Y esas amputaciones son porque las extremidades no están saludables. Entonces, si tienes problemas de circulación y tienes una infección, va a ser mucho más difícil tratarla. Y como tienes una interfase percutánea, hay cierto riesgo de infecciones y a lo mejor la pregunta va a venir, pero de una vez doy la respuesta. En el primer estudio, en 55 implantes al nivel transfemoral de pierna, el índice de infecciones fue 1 cada 2 años en promedio. Esto significa que unos pacientes tenían más, otros pacientes tenían menos. Pero afortunadamente estas infecciones no son del tipo que comienzan como infecciones superficiales y después se convierten en infecciones internas, porque ese sería el principal riesgo, ciertamente, porque tienes la interfase percutánea, entonces empiezas con una infección aquí y entonces se sigue a través del implante y tienes que remover todo. Y eso no es algo que nos haya pasado, al menos, pero la probabilidad de que el implante sobreviva en una persona que no es muy saludable, en una extremidad que no está muy saludable como las diabéticas es mucho menor. Hay otras personas o otra persona haciendo osseointegración en personas diabéticas. Es una cuestión que se puede debatir ciertamente cuestiones éticas, si se debería hacer o no. Pero al menos nosotros hemos decidido no es una contraindicación. Y no pueden fumar, por ejemplo. Necesitan ser saludables, si no. Pero sí, no, supongo que dependerá del país, ¿no? Pero se ha dado el momento, el tema de autorización, con la autorización del paciente, sería un tratamiento de alguna forma experimental, pero aprobado. Sí, por ejemplo, podrías decir, ok, si te va a ayudar, es una diferencia bastante considerable utilizar un socket, un encaje a un implante, porque es mucho más cómodo y te puedes mover mucho más y demás. Y puedes decir, ok, pongo el implante, me va a durar 1 año, a lo mejor va a sobrevivir 1 o 2 años, pero son 1 o 2 años de funcionalidad que valen la pena. Y bueno, sería el paciente a decidir la compañía y el cirujano con el que trabajo para la parte de desintegración. No lo ve muy positivo, pero bueno, hay otros implantes que se han hecho en personas diabéticas. Perdón, mi pregunta era en general, no para el diabético, ¿no? En general, no parece algo, digamos, si llegado el momento, tengo un paciente que tiene un accidente, lo que fuera, lo podría hacer en un momento con la autorización, no es que dependo de... Oh, sí. Sí, hoy en día es más de 1,000 personas han sido tratadas con este. Tenemos personas que lo han tenido por más de 20 años. Si me pasara a mí, probablemente no lo pediría directamente en la amputación porque probablemente planearía algo mucho más extremo con mi cirujano, pero obviamente lo recomendaría. Pero la única razón por la cual no lo quisiera directamente es porque me gustaría planear algo más extravagante, experimental, pero si no, obviamente, la mejora en calidad de vida que hemos visto con los pacientes es dramática.
Muchas gracias, Max, de veras. Estamos sobre la hora. Espero un minutito más, alguna pregunta aquí en el Question and Answers. Pero bueno, muchas gracias por tu tiempo. Tengo algunos saludos por aquí y agradecimientos. Y seguramente, como decía Julián, la gente que aquí estamos en Uruguay, que somos unos cuantos interesados en este tipo de temas, en algún momento te enviamos un correo para conversar o compartir alguna experiencia. Muchas gracias de veras. Bueno, un aplauso virtual para Max. Y con esto estamos cerrando la sesión. Vieron, la verdad que me ha sorprendido lo interesante del programa de Urucon, así que los invito a revisar y seguir las sesiones del resto del día. Muchas gracias de veras. Gracias a ustedes, que la pasen bien. No voy a leer solo los saludos porque son unos cuantos, pero gracias de veras, Max, por tu tiempo. Tu excelente presentación. Bye.